Muy buenas noches y gracias por su asistencia. Ya sé que algunos de ustedes van a estar decepcionados porque esperaban a Mauricio y les tocó mi charla. Voy a hablar de un tema que es un poco extenso, así que voy a tratar de ir un poco rápido y si hay preguntas, espero después poder contestárselas. Y estoy hablando del vapor, del correo por vapores entre, bueno, el título está incorrecto para empezar, entre los Estados Unidos y Suramérica vía Panamá, tanto de la costa este como la de la costa oeste, por vapores americanos y por vapores británicos en la costa del Pacífico de Sudamérica. El periodo que vamos a cubrir es desde el comienzo del servicio de vapores americanos hasta Panamá, en el 1849 principalmente, hasta 1870. Este, eh, 1870 el tema sigue, es extensísimo hasta por lo menos el 75, cuando Estados Unidos entró a la Unión Postal Universal o Unión General de Correos. Pero el tema se ilustra interesantísimamente en este periodo de más o menos 20 años. Y voy a hablar de estos temas que aquí les enumero. Lo que le llamo el contrapunto, el Istmo de Panamá, vapores británicos, americanos y el grueso de la charla, que son los periodos de tarifas. Hay 7 periodos diferentes, algunos se solapan un poco, pero ya les explicaré con detalle las cosas. ¿Qué le llamo contrapunto? Es un término musical, yo no tengo ningún talento musical, pero eh, es la combinación de dos melodías separadas, diferentes, que convergen en un punto durante la composición, ¿no? Similarmente, el contrapunto de los vapores británicos y americanos a partir de principios de 1849, en los cuales cada uno llevaba a cabo una función en una parte del territorio y convergen en un punto y hacen posible bueno, el final de la sinfonía, ¿no? De la conducción de correo de una manera compleja. Los Estados Unidos e Inglaterra firmaron el primer tratado postal entre ellos en diciembre del 48, entró en efecto en febrero, y algunas cosas se fueron negociando gradualmente, muchísimas de ellas en el 51 y a partir de entonces. Y aquí les muestro lo que yo me refiero al contrapunto, el correo entre vapores americanos e ingleses, entre Europa y el Caribe, entre México y Europa a través de los Estados Unidos, una serie de lugares, pero del que voy a hablar hoy es de la costa del Pacífico de Sudamérica hasta los Estados Unidos vía Panamá. Eh, el Istmo de Panamá, como aquí lo ven, tuvo un rol fundamental, inclusive desde mediados del siglo XVIII, perdón, 17, 1700, sí, siglo XVIII, 1764 y antes, desde el siglo XVI, se condujo la correspondencia a través de este istmo. Y como ven aquí, a pesar de que en términos macro geográficos, el correo iba oeste del Pacífico al Caribe o a la costa este, eventualmente el Atlántico, y viceversa. En términos microgeográficos, el cruce del istmo se llevaba a cabo desde el sur del sureste al noroeste y viceversa. O sea que lo contrario de lo que uno imaginaría, eh, como se ilustra en este mapa. El Istmo de Panamá, en términos del servicio de vapores, cobró importancia al principio de la década de 1842. Los ingleses establecieron una agencia consular postal en el 1842. Los vapores de la Royal Mail Steam Packet Company, haciendo recorrido por el Atlántico y el Caribe, empezaron a parar en el Istmo en el 1842. Los vapores de la Pacific Steam Navigation Company en el 1846
los americanos establecieron un tratado postal con Nueva Granada. En aquella época Panamá era parte de Colombia, Nueva Granada, hasta principios del siglo XX, que se independizó. Cuando me refiero a Panamá, me refiero a la ciudad de Panamá en el Pacífico, el puerto del Pacífico importante. También los americanos establecieron una agencia postal consular en el 44 y los vapores americanos empezaron a parar en Panamá en el 1849, aunque el primero llegó en diciembre del 48 a la costa del Caribe, no a la ciudad de Panamá, sino al puerto de Chagres, en la boca, desembocadura del río del mismo nombre. Y el ferrocarril de Panamá, que no cubría todo el istmo, sino parte, comenzó a ser construido en el 52 y se completó en el 55 y su término en la parte del Caribe fue el puerto de Aspinwall, cerca de Chagres. De ahí en adelante, los vapores dejaron de parar en Chagres principalmente y empezaron a hacer sus paradas en Aspinwall. Los vapores británicos de los cuales nos referimos son todos de la misma compañía, la Pacific Steam Navigation Company, que muchos de ustedes la conocen, una compañía importantísima. Aunque su fundador fue americano, nacido en Newburyport, Massachusetts, no pudo conseguir financiamiento en los Estados Unidos, por lo que lo buscó en Inglaterra y fue muy exitoso con ello. Aquí ven una ilustración de los vapores Lima y Quito, que eran gemelos, y ilustra las banderas. La primera bandera es el país al cual se dirigía, en este caso Chile. La segunda es la bandera de la compañía, la cruz roja con las letras PSNC en los cuadrantes, y la bandera del país de origen, que era Inglaterra. Esa era la bandera naval de los vapores británicos de la época. Esta compañía brevemente empezó a llevar un servicio de vapores entre Chile y Perú en el 40. En los años siguientes se expandió a todos los países de la costa sur, de la costa del Pacífico de Sudamérica, perdón. Empezó a hacer paradas en Panamá en el 1846. Inicialmente cobraba el porteo individual a las cartas que transportaba, pero gradualmente firmó acuerdos con los países a los cuales paraba, para facilitar el pago de la tarifa del vapor en las oficinas de correo locales, comenzando con Chile en el 42. En el 1846, el correo británico, el General Post Office, los contrató para llevar el correo inglés desde Panamá hacia a todos los puntos en los cuales tocaba en el Pacífico de Sudamérica, cada una vez al mes, y eso se aumentó a cada 2 semanas en el 1852. Además del contrato con los ingleses, mantuvo el derecho de cobrar el porteo individual de las cartas hasta que firmó contratos con los países suramericanos, los cuales le ofrecían una cantidad fija para llevar el correo en valijas selladas, comenzando con Perú en el 51, Chile en el 58, Ecuador en el 62 y Bolivia y Nueva Granada o Colombia ya para el 64 habían hecho lo mismo. Los vapores americanos en la costa este principalmente eran de una compañía, la United States Mail Steamship Company, y otra que le sucedió, la North Atlantic Steamship Company, pero hubo muchas compañías, no hay tiempo para detallarlas. Del lado del Pacífico, del norte de Panamá, la principal era la Pacific Mail Steamship Company, pero hubo varias otras que nuevamente no hay tiempo para detallarlas, pero es muy interesante el servicio que proveyeron. Los periodos de tarifa comenzamos en el 49 y aquí se los enumero. Ya los voy a discutir en detalle a medida que progrese la charla. Estos son las primeras tarifas del periodo cuando fue posible la conducción de esta correspondencia por vapores americanos hasta Panamá desde el norte y británicos desde Panamá al sur y viceversa, ¿no? Desde el sur a Panamá y después al norte. Aunque en esta época no había un acuerdo formal entre Inglaterra o Gran Bretaña y los Estados Unidos. Se llevaba la correspondencia por cada servicio individualmente hasta Panamá
y en Panamá se intercambiaba por las diferencias entre las dos agencias postales consulares, la británica, la inglés y la americana y viceversa. Y esta es la tarifa, aunque esta información, la segunda columna, la tarifa pagada de antemano a la Pacific, no siempre está claro, pero al menos inicialmente, la correspondencia al norte del Callao se le cobraba 2 reales por media onza. En los Estados Unidos, inicialmente, cuando se estableció el servicio postal de vapores desde la costa este a la costa oeste y viceversa, la tarifa de San Francisco o de la costa de California u Oregón a la costa este de los Estados Unidos era 40 centavos. La correspondencia desde Panamá era 30 centavos, ya fuese al Pacífico o al Atlántico. La del lado del Caribe del Istmo de Panamá, inicialmente Chagres y posteriormente, bueno, inicialmente Chagres, era de 20 centavos y la del Caribe, de partes del Caribe, no todo, a la costa este de los Estados Unidos era de solo 10 centavos. Y aquí pongo el total, aunque esto no, eso es total si se pagaran las cosas separadamente. Les voy a enseñar varios ejemplares. Generalmente era imposible pagar todo esto de antemano, con algunas excepciones que les voy a enseñar más adelante. Y aquí vemos la correspondencia típica de este periodo a la costa, inicialmente a la costa oeste de los Estados Unidos a partir de enero del 49. La carta de izquierda fue transportada por el vapor Bolivia de la Pacific, pagado de antemano, presumiblemente 2 reales, hasta Panamá, y en Panamá se transfirió al correo americano y fue llevada por un vapor de la Pacific Mail Steamship Company americano hasta Alta California o San Francisco, cobrándole la tasa de 30 centavos a pagar por el destinatario. La otra manera de llevar estas cartas dentro del vapor británico hasta Panamá, pero o en valija sellada o fuera del correo para ser manejada por un agente encaminador en Panamá, como vemos este ejemplar aquí. Esta carta fue llevada privadamente hasta Panamá, se puso en manos de Smith & Lewis, que la mandó por vapor americano sin pagar hasta San Francisco, donde fue tasada 30 centavos. Y aquí vemos dos cartas interesantísimas. La de la izquierda fue llevada privadamente desde Lima hasta Panamá, donde el agente postal consular, donde fue manejada por un agente encaminador, como ven aquí, Sir Ruiz y compañía, un francés en Panamá, donde pagó el porteo a la agencia postal consular británica en efectivo, y en aquella época el agente postal americano James Corwin tenía una cantidad de sellos de 10 centavos que se usaron fuera de los Estados Unidos, pero por correo americano. Y esta carta fue privadamente hasta Panamá, de Panamá por vapor de la Pacific hasta San Francisco, y de San Francisco por otro vapor de la Pacific hasta Tepic en la costa del Pacífico mexicana. La carta de abajo es similar, no tiene marcas de agente encaminador, pero tuvo que haber sido manejada por un agente encaminador. Va desde Valparaíso hasta San Francisco. En Panamá se pone en el correo americano y fue tasada $1.20, una carta cuádruple. La mayoría de la correspondencia de este periodo entre San Francisco y en la costa del Pacífico de Sudamérica era con Valparaíso. Creo que en aquella época hasta el 30% del comercio de San Francisco en los años después del descubrimiento del oro, en el 48, era con Chile, específicamente con Valparaíso. De hecho, ustedes habrán oído del chocolate de Girardelli, famoso en San Francisco. Fue un inmigrante italiano a Valparaíso, y de Valparaíso fue a San Francisco, donde se estableció, y la fábrica de chocolate sigue andando hasta hoy en día. Aquí tenemos un par de ejemplares de este periodo inicial en el cual la correspondencia iba separadamente por vapores británicos hasta Panamá y después por vapores americanos. En este caso, la costa este de los Estados Unidos, dos cartas, una de Arequipa en Perú, otra de Valparaíso,
La primera a Boston, la segunda a Salem, Massachusetts, cerca de Boston. Las dos tasadas 30 centavos de dólar provenientes de Panamá. Y aquí hay un par de ejemplares más. La primera dirigida al norte, sin pagar. La segunda dirigida al sur. Estas cartas son rarísimas durante este periodo. Fue pagada de antemano 30 centavos desde Filadelfia hasta Panamá. Y tiene la anotación manuscrita aquí, ser entregada al cónsul americano de Panamá para ser encaminada hasta el cónsul americano en Valparaíso. Sin duda fue por un vapor de la Pacific, pero fuera de valija. Y aquí vemos un par de ejemplares de la correspondencia desde la costa oeste de los Estados Unidos al sur durante este periodo inicial. La carta de arriba va de San Francisco a Valparaíso en el 49, pagada 40 centavos. Como les dije, la tarifa por vapor americano desde San Francisco era de 40 centavos. Aquí vemos un 40 en rojo, medio borroso, y ahí llegó hasta Panamá. En Panamá se transfirió a los británicos, que la pusieron a bordo de un vapor de la Pacific. Como ven aquí, esta marca 10 era de uno de los vapores. Tengo la información de los vapores, pero no la incluyo aquí. Y esto indicaba que la carta fue enviada sin pagar. La de abajo va de Tepic, México, a Lima, entrando en el correo en Panamá, donde fue pagada un chelín, y al llegar al Callao y a Lima, supuestamente fue tasada 2 reales de tasa por la entrega local. Estas cartas son bastante raras. Y entonces entramos al segundo periodo en el cual ya había un acuerdo formal entre Gran Bretaña y los Estados Unidos para el intercambio de este tipo de correspondencia. Como les dije, a partir de 1849 hubo, cuando entró en efecto el primer tratado postal entre Inglaterra y los Estados Unidos, hubo un sinnúmero de acuerdos y de intercambios de correspondencia entre diferentes lugares, en los cuales parte de la ruta la llevaban a cabo vapores americanos y parte la llevaban a cabo vapores británicos. Y aquí vemos la tarifa inicial para este servicio era un total de 50 centavos, pero la tarifa dirigida al norte era imposible pagarla de antemano. La tarifa dirigida al sur era requisito pagarla de antemano en total. ¿Por qué 25 centavos para cada uno? 50 centavos en total. Porque en Sudamérica el intercambio de la moneda británica con la moneda local, el peso de 8, el real de plata fuerte, era 12 centavos y medio por real. O sea, un cuarto de peso era 25 centavos o 2 reales. 25 centavos también era 25 centavos de dólar americano, eh, eh, que era equivalente a 24 chelines, 24 peniques. eh, Aquí me he equivocado. Sí, 24 peniques. Perdón, 25 centavos de dólar era 12 peniques y medio. El intercambio de moneda era un penique equivalía a 2 centavos americanos. Eso es fácil de recordar y vamos a ver esto en toda la correspondencia que les voy a enseñar. Aunque en este periodo yo no he visto ninguna carta con estas tarifas dirigidas a la costa este de los Estados Unidos. Aquí les ilustro un par de ejemplares de esta tarifa. A pesar de que esto entró en efecto o se publicó en mayo del 51, los ejemplares que hemos visto son de a partir del 52 y del 53. Mientras que otra tarifa conflictiva que existió simultáneamente, que le puedo enseñar a continuación, sí se implementó desde temprano. Aquí vemos 2 ejemplares de correspondencia dirigida al norte, a la costa oeste de los Estados Unidos, pagada de antemano por vapores de la Pacific. El pago de esta tarifa era usualmente 2 reales, que se intercambiaban en aquella época por 25 centavos de dólar o por un chelín británico.
y al llegar a los Estados Unidos se tasaba a 25 centavos de dólar, o sea que el total pagado por esta carta, aunque fue separadamente, era más o menos 50 centavos de dólar. Aquí vemos una carta similar, también de Valparaíso, también del mismo año, pero el 25 no fue estampado, sino que fue escrito a mano al llegar a los Estados Unidos. Esta fue por el vapor Quito y esta fue por el vapor Bogotá, como es obvio. P significa pagado, ¿no? De la marca 25, esta usada en San Francisco es bastante escasa, se conoce como una docena más o menos de ejemplares a partir del año 52, por un periodo relativamente breve. Y aquí vemos el mismo periodo, una carta de peso doble de Valparaíso, San Francisco, en el año 53, tasada 50 centavos de dólar al llegar. Presumiblemente el remitente pagó 4 reales al enviarla por el vapor Lima hasta Panamá. Y aquí lo vemos en manuscrito, en lápiz, en tinta. 68 en este caso se refiere al apartado postal del destinatario en San Francisco. Había un volumen tan alto de correspondencia que mucha gente contaba con apartados postales en aquella época. Y aquí les ilustro el vapor de la Pacific Mail Steamship Company americano, el vapor Tennessee. Y aquí vemos un par de ejemplares de correspondencia dirigida al sur durante este periodo a partir de mayo del 51. Como les dije, el porteo dirigido al sur tenía que ser pagado de antemano por completo, mientras que el porteo dirigido al norte durante este periodo era imposible pagarlo todo, se pagaba parte de la parte del Pacífico de Sudamérica hasta Panamá y el resto generalmente iba sin pagar hasta su destino en la costa este u oeste de los Estados Unidos. Aquí vemos un par de cartas pagadas de antemano, 50 centavos de dólar pagado hasta Panamá por vapor americano y de Panamá por vapor inglés hasta su destino, en este caso Valparaíso. Y tiene la marca interesante pagado en Panamá. En realidad no fue pagado en Panamá, fue pagado en Estados Unidos, pero Panamá no contaba con una marca específica para indicar esto con detalle y usó su cuño coronado circular, Paid at Panama. O sea que se consideraba pagada en Panamá. Aquí vemos el equivalente o la parte de los 50 centavos que se le debían a Inglaterra por su la conducción de esta carta en el Pacífico. O sea que 50 centavos pagados por completo, de los cuales la mitad, más o menos 25 centavos, era un chelín, se le daba crédito a Inglaterra por su conducción hasta su destino final. Cuando se intercambiaba esta correspondencia en valijas selladas, había como se dice en castellano, un letter bill, una lista de cuántas cartas había, cuántas iban pagadas, cuál era su peso, cuál era la cantidad que Estados Unidos le debía a Inglaterra, etcétera, etcétera. En este caso, como les dije, el pago era obligatorio, o sea que no había otra opción, pero más adelante había varias opciones que les voy a enseñar a continuación. Aquí hay un par de cartas interesantes de la costa este de los Estados Unidos. La de arriba fue pagada inicialmente 25 centavos solamente, paid 25, pero se dieron cuenta de que el pago tenía que ser por lo menos 50 centavos. Se le puso la marca de vuelta para el porteo. Iba dirigida a un capitán de un barco ballenero, por lo cual muy posiblemente se conocía el remitente. Buscaron al remitente en Chicago, pagó los otros 25 centavos para un total de 50 centavos y entonces sí se le dio curso, como la carta anterior, a Panamá y de Panamá por vapor británico hasta Valparaíso. Aquí vemos el crédito a los ingleses expresado en moneda británica, un chelín, que era equivalente a 25 centavos. El tratado postal de Inglaterra y Estados Unidos del 48, las tarifas se expresaban en el frente del sobre y la contabilidad se expresaba en centavos americanos. En este caso vemos los dos, chelines y centavos, pero los reglamentos eran que se expresaban en centavos americanos. Si estaba pagado de antemano era en rojo, si iba sin pagar era en negro, aunque hubo varias excepciones, a veces se expresaba el pago previo en tinta azul.
Esta es una carta doble desde Boston a Valparaíso. El remitente pagó $1, 100 centavos, de los cuales 50 centavos era el crédito que Estados Unidos le debía a Inglaterra por la conducción desde Panamá hasta Valparaíso, que era equivalente a 2 chelines. Y aquí vemos el país de Panamá, que no fue en Panamá, pero se consideraba como pagada en Panamá. Y esta es una carta interesante también de la costa este hacia el sur a otro barco ballenero. El John A. Parker fue un capitán de un barco ballenero famoso y le pusieron su nombre a otro barco. Eh, Salió de New Bedford, que es la capital del ballenismo del mundo. En aquella época era el lugar más importante. Inicialmente fue Nantucket, una de las islas de la costa de Massachusetts, y New Bedford está al sur de Massachusetts. Eh, Era sin duda la capital del ballenismo. Esta carta fue pagada de antemano 50 centavos, de los cuales ven aquí un cuño 25 centavos. El equivalente era el crédito que Estados Unidos le tenía que dar a Inglaterra por el transporte de la correspondencia. Al llegar a Valparaíso, vemos la marca Ultramar, Valparaíso, se le cobró la tasa local. En muchas cartas dirigidas a Valparaíso no aparece esta tasa local, aunque a mí me parece que se llegó a cobrar eh, 1 centavo por el transporte marítimo y 1 centavo, perdón, 1 real por el transporte marítimo y 1,5 real por el transporte interno, por un total de 2,5 reales a pagar por el destinatario. Esta carta es bastante escasa. Entonces, vamos al segundo periodo bajo el acuerdo postal entre los Estados Unidos e Inglaterra, que como ven aquí, contradecía el previo acuerdo entre los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Hubo una reforma postal importante en los Estados Unidos en julio del 51 y se cambiaron las tarifas de correspondencia por vapores a California. En vez de ser 40 centavos de San Francisco, 30 centavos de Panamá, 20 centavos de Chagres, se redujo a 20 centavos si la distancia transportada era mayor de 2.500 millas o a 10 centavos si era menor de 2.500 millas. Y en este caso se creía que Panamá estaba, bueno, se sabía que Panamá estaba a más de 2.500 millas, pero inicialmente se calculó que la distancia de Nueva York a Panamá era de más de 2.500 millas, que eso se revisó posteriormente. Y aquí vemos la tabla de tarifa que se la voy a enseñar, se la voy a ilustrar con varias cartas a continuación. Nuevamente, el pago en Inglaterra era de 1 chelín y el porteo en Estados Unidos se redujo de 25 centavos a solamente 20 centavos. Nuevamente, esto aplica solamente a la correspondencia dirigida al norte. La correspondencia dirigida al sur, la tarifa previa de mayo del 51 continuó aplicándosele. O sea que era un total, si iba dirigida al sur, de 50 centavos, cuyo pago era obligatorio en los Estados Unidos, y esto solo aplica a la correspondencia dirigida al norte. Y hay varias posibilidades aquí. Estas cartas fueron pagadas de antemano por vapores de la Pacific Steam Navigation Company británica en la costa del Pacífico de Sudamérica. En este caso, el vapor Bolivia la llevó pagada de antemano hasta hasta Panamá, y en Panamá se puso en un vapor americano y se llevó a San Francisco, donde se tasó 20 centavos en vez de 25 centavos. Y como ven, a pesar de que esto se promulgó después de la otra tarifa previa, casi todas estas tarifas se conocen aplicadas antes de la tarifa previa. Esta carta es del 51. Las que le enseñé anteriormente son a partir del 52. Y esta es una carta similar, pero en vez de vapor Bolivia pagado, tiene la marca del vapor, marca ovalada con un 5, llevada hasta Panamá y de ahí puesta en un vapor americano, donde fue hasta San Francisco y fue tasada 20 centavos. En ambos casos, parece ser que la tarifa británica fue pagada de antemano. ¿Qué otra opción había?
Bueno, sencillamente el uso de agentes encaminadores en Panamá, como les ilustré previamente. Estas cartas fueron llevadas por vapores de la Pacific Steam Navigation Company británicos desde Perú o Chile, respectivamente, privadamente hasta Panamá, donde fueron manejadas por agentes encaminadores. Aquí vemos a Sacrison y Nelson, que estuvo muy activo en Panamá, y aquí vemos otro agente encaminador, Freeman. Eh, Esta es una carta sencilla, se consideró como si se hubiese originado directamente en Panamá, y esta es una carta doble, también tratada como si su origen fuese Panamá, no Sudamérica. Y aquí hay un par de cartas similares, pero a la costa este de los Estados Unidos. En este caso, no fueron llevadas fuera del correo, sino que fueron pagadas de antemano por la en la agencia británica. Aquí había las dos posibilidades muy interesantes. Eran, las cartas se podían poner en el correo local, ya sea en Chile, Perú, Ecuador, y de ahí llevadas hasta la Pacific, o se podían llevar directamente a la oficina de la Pacific, o se podían llevar a las agencias postales consulares británicas. Estos dos casos son cartas puestas directamente en el correo en la agencia postal consular británica en Valparaíso, pagada de antemano un chelín, como ven aquí, para ser llevada hasta Panamá. En Panamá entró al correo americano, donde fue enviada sin pagar hasta Nueva Orleans, donde entró al correo americano como tal, y fue tasada a 20 centavos de dólar, y después siguió hasta Mississippi por tierra. La tarifa por vapores de contrato americana era una tarifa fija. No se tomaba en cuenta el transporte terrestre, sino era una tarifa fija, ya fuese al puerto de llegada o ya, aunque tuviese que ser transportada a 1000 kilómetros dentro del territorio por tierra, era la misma tarifa, 20 centavos en este caso, provenientes de Panamá. Y esta es una carta similar, pero entró en el correo en vez de Nueva Orleans, en Nueva York, donde fue tasada a 20 centavos y de ahí fue por tierra hasta Worcester, Massachusetts. Y aquí vemos un par de cartas muy interesantes, pero de peso doble y cuádruple, eh, eh, respectivamente. O cuádruple o triple. Ahora les voy a explicar por qué. Esta carta fue desde Arica, Perú, hasta Nueva York, pagada 2 chelines. Como ven aquí, pagado hasta Panamá. Esta es una marca que usó Panamá para el correo hacia el norte, pero no se ponía en la correspondencia dirigida al sur. Al llegar a Nueva York fue tasada 40 centavos en vez de 20, como una carta doble proveniente de Panamá. Y esta carta fue pagada 4 chelines de antemano en Valparaíso, dirigida a Boston, entrando al correo americano. Bueno, entró en Panamá, pero fue sorteada y tasada y reencaminada en Nueva York, donde fue tasada 80 centavos. ¿Por qué triple y no cuádruple? Los ingleses, y para efectos del tratado postal, los americanos, la ascensión de porteo era muy sencilla, era sencillo, doble y cuádruple, o sea que triple, las cartas entre 1 onza y 2 onzas se consideraban cartas triples, pero se cobraba un porteo cuádruple. Y eso estuvo en efecto por varias décadas hasta que dejó de utilizarse y a partir del 64 empezó a usarse progresión de pesos por media onza cada uno y no brincando el peso triple. Estas son cartas bastante raras. Y aquí vemos un par de cartas similares dirigidas a la costa este de los Estados Unidos, pero llevadas privadamente hasta Panamá, donde entró al correo. La primera es una carta sencilla de la isla Chincha, famosa por el guano, hasta Newburyport, donde nació William Wheelwright, el fundador de la Pacific Steam Navigation Company, entrando por Nueva York. Fue tasada a 20 centavos como una carta sencilla proveniente de Panamá, y esta es una carta doble de Valparaíso hasta Boston, encaminada por Cova y compañía, un agente encaminado de Panamá, donde la puso en el consulado americano y entró al correo en Nueva York, donde fue tasada 40 centavos por una carta doble hasta Boston, Massachusetts. Y como les dije anteriormente,
No hay tiempo para entrar en todos los detalles, pero ya para entonces Perú tenía un contrato con la Pacific en el cual el porteo de las cartas se pagaba en los correos locales, pero la Pacific no cobraba por cartas individuales, sino recibía una cantidad mensual, una suma mensual, por llevar valijas de correo desde Perú hasta Panamá, independientemente de cuántas cartas contuvieran. Y aquí vemos dos marcas utilizadas durante este periodo. Lima Vapor fue hasta Panamá, de Panamá fue por vapor americano hasta Nueva York, donde fue tasada a 20 centavos. Y esta similarmente con un fechador circular usado posteriormente, Lima Vapor con la fecha en el centro. También tasada a 20 centavos al entrar a Nueva York. Y esta es una carta interesantísima porque muestra la complejidad de portes, ¿no? Esta carta de Santiago hasta Washington, el remitente pagó 5 centavos la tarifa al puerto desde Valparaíso, de Santiago a Valparaíso, eh, con un timbre de correos, pero pagó en efectivo la cantidad, que me imagino que era $2, o el equivalente a $2, eh, para la Pacific, donde fue llevada como una carta prepagada hasta Panamá por el vapor Bolivia. En Panamá entra el correo americano y se trata como una carta originada en Panamá. Al llegar a Nueva York, se le pone el Steamship 20 y va por tierra hasta Washington, donde el destinatario pagaba los 20 centavos. Una carta interesante en el cual se ilustra el pago previo del porteo local, el pago previo a la Pacific y la tasa americana al llegar a su destinatario. Entonces, ¿qué pasó? En octubre del 53 hubo otro cambio. Para la correspondencia exclusivamente dirigida al sur, se redujo, en vez de 50 centavos, que era la tarifa inicial, a partir de mayo del 51, se redujo a 48 centavos, porque en realidad el intercambio era un penny que era equivalente a 2 centavos. Y antes era 25 centavos en vez de 24 centavos, y esto se redujo todo por 2 centavos. Fue 50 centavos. Solamente aplica a la correspondencia dirigida al sur a partir de octubre del 53. Y aquí vemos varios ejemplares interesantes. La carta de arriba va de San Francisco a Valparaíso, pagada 48 centavos, escrito en lápiz, pagada 48, de los cuales 24 centavos era el crédito que los Estados Unidos le daba a Inglaterra, o sea, lo que Estados Unidos tenía que pagarle a Inglaterra por la conducción desde Panamá hasta Valparaíso. Como les dije, el crédito se expresaba en tinta roja, débito se expresaba usualmente en tinta negra. Perú tenía un acuerdo preferencial con el correo británico, como vemos aquí, y disfrutaba déjenme ver si lo tengo aquí en las tarifas, como ven aquí, en vez de 48 centavos, Perú era solamente 32 centavos en total, porque en vez de un chelín, por la transportación desde Panamá o entre Panamá y el Callao en Perú, era solamente la mitad, 6 peniques, equivalente a 12 centavos. Y aquí vemos este ejemplar muy interesante, una carta pagada en Estados Unidos, 32 centavos, de los cuales el equivalente, toda regla tiene excepciones, en este caso se expresó el crédito a Inglaterra, en vez de 12 centavos, se expresó en peniques. Como ven aquí, 6D, era la abreviación de peniques, que era el crédito a los ingleses por el transporte en el Pacífico Sur. Se le puso la misma marca para ir al Panamá, aunque fue pagada en San Francisco, pero no había otra marca. Y al llegar a Lima, presumiblemente fue tasada $1 por el transporte local dentro de Lima. Estas cartas son bastante raras. Y aquí vemos otra carta interesante de Matapoiset, al lado de New Bedford, también era otro puerto ballenero, a Talcahuano, Chile. En este caso, fue enviada en noviembre. El cambio de esta tarifa fue en octubre, o sea que se equivocó el empleado postal y le cobró 50 centavos en vez de 48 centavos al remitente. Sin embargo, a la hora de darle el crédito a Inglaterra, solamente se le dio el crédito de 24 centavos, no 25 centavos, o sea que esto se corrigió.
llegó hasta Panamá, donde se le puso la marca de tránsito y fue enviada por un vapor de la Pacific hasta Talcahuano. Y al llegar a Chile, en octubre del 53 se empezó a cobrar una tasa por el transporte interno. En este caso son 25 centavos de peso chilenos. Y ahora les explico lo que significaba esta tasa. Esta carta fue desde Nashua, New Hampshire, hasta Valparaíso, pero el pago se hizo con sellos en vez de en efectivo. A partir del 55, el pago previo solía hacerse con sellos, no en efectivo, aunque hubo algunas excepciones. El remitente pagó 48 centavos, de los cuales 24 se le tenían que pagar a los ingleses por el transporte desde Panamá hasta Valparaíso. Y aquí les ilustro, aunque la parte de abajo no la vamos a cubrir, a partir de julio, perdón, del 53, Chile empezó a cobrar este tipo de tasa para la correspondencia de llegada. Y era una carta, la tarifa, el total era o 15 centavos por una carta de hasta 5 adarmes. Acuérdense que 16 adarmes era equivalente a una onza. O sea que cartas de menos de un cuarto de onza se le cobraba 5 centavos de tarifa del extranjero, más el doble, la tarifa interna era 5 centavos, pero como iba sin pagar, se le duplicaba, o sea que era 10 centavos más 5, 15. Si era de menos de media onza, pero más de 5 adarmes, era un total de 25 centavos la tarifa del extranjero, más 10 por 2, y así por el estilo. Una onza era 45 centavos, once y media, 65 centavos. Esto se modificó en el 74, pero no vamos a cubrir ese periodo. Y aquí vemos, la carta que le enseñé anteriormente era de más de 5 adarmes y se le tasó al llegar a Chile 25 centavos de peso. En este periodo el siguiente periodo es octubre del 53 y solo aplica a la correspondencia dirigida al sur. Déjeme ver. En octubre del 53 se redujo. Un momento. Tengo problemas técnicos. En octubre del 53. Sí, la tarifa que ya le había enseñado previamente. 2 ejemplares más, pero en este caso de la costa este. De New Bedford, como les dije, el puerto ballenero, aquí vemos una foto contemporánea de New Bedford. Todos esos son barriles de aceite de ballena. Cuando se exhaustó, casi se exterminaron las ballenas en el Atlántico, los balleneros se aventuraban hasta Asia, pero principalmente en la costa del Pacífico Sur, cerca de Sudamérica, donde se pasaban años cazando ballenas. Ustedes saben bien la película, el libro Moby Dick, gran parte se desarrolló cerca de la costa de Chile. Y esta carta pagada 32 centavos de antemano hasta Paita, 12 centavos de los cuales era el crédito a Inglaterra. Y esta fue similarmente hasta Paita, Perú, pero pagada con sellos en vez de en efectivo. Y aquí vemos 2 ejemplares, cartas de 1853, pero dirigidas al norte, en las cuales se aplicó la tarifa antigua de julio del 51, porque la tarifa de octubre del 53 era principalmente, únicamente dirigida al sur. 2 cartas de Arica, Perú, a San Francisco, pagada en la agencia postal consular británica, un chelín, perdón, en este caso 6 peniques, hasta Panamá, y de Panamá a San Francisco, tasada a 20 centavos. Y esta interesantemente se originó en Río de Janeiro, pero fue llevada privadamente, lo menciona el remitente, hasta Valparaíso, donde fue llevada privadamente hasta Panamá, y en Panamá entró al correo americano, donde fue tasada a 20 centavos al llegar a San Francisco. El número está en lápiz 433. Nuevamente se refiere al apartado postal del destinatario en San Francisco. ¿Qué pasó en diciembre del 56? Bueno, se recalcularon la distancia entre Panamá
y la costa este de los Estados Unidos, y se determinó que en vez de 2.500 millas desde Panamá a Nueva York, eran solamente 2.300 y pico millas. O sea que esto afecta la tarifa a la costa este de los Estados Unidos, pero no a la costa oeste, porque ahí sí seguía siendo mucho más de 2.500 millas. Y aquí vemos la reducción, en vez de 20 centavos desde Panamá, como era menos de 2.500 millas, la que iba a la costa este de los Estados Unidos solamente se le cobró 10 centavos de dólar. O sea que todo se redujo por un equivalente de 10 centavos más o menos. Y esta correspondencia se podía, dirigida al sur, tenía que ser pagada todo de antemano, pero la dirigida al norte podía ser prepagada, la tarifa británica, o sin pagar. Y aquí vemos un material bastante interesante de estas dos posibilidades en la correspondencia dirigida al norte. Estas son dos ejemplares de cartas de Sudamérica a la costa oeste de los Estados Unidos, en el cual el porteo británico fue pagado de antemano. La de arriba fue de Valparaíso a San Francisco, pagando un chelín hasta Panamá, y de Panamá entra al correo americano, donde fue tasada al llegar a San Francisco 20 centavos. Vemos aquí la marca pagada hasta Panamá. Y este es similar, pero San Francisco usó una serie de marcas diferentes, Foreign o Steam Panama, pero tratada de la misma manera que la de arriba. Y esta tiene el apartado postal del destinatario en lápiz 1509. Estas son tarifas anómalas que por algún motivo fueron tasadas solamente 10 centavos en vez de 20 centavos. Y es un misterio, pero hay bastante correspondencia de este tipo, que posiblemente fue un error del agente postal en el correo de, San Francisco. La de arriba fue pagada de antemano en la agencia postal consular hasta Panamá, desde Chile, Concepción, un chelín, y tasada solamente 10 centavos al llegar a San Francisco. Y esta fue llevada privadamente desde el consulado americano en Valparaíso hasta Panamá, donde se puso en el correo y fue tasada solamente 10 centavos por error. Y aquí vemos un par de cartas interesantes a la costa este, donde se pagó de antemano el porteo, ya sea directamente a la Pacific o en la agencia postal consular británica en un puerto de la costa del Pacífico. La carta de arriba fue enviada desde Caldera, Chile, hasta Worcester, Massachusetts, y esto paga tanto la tarifa al puerto como 20 centavos que correspondía a la tarifa cobrada por la Pacific por llevar la carta hasta Panamá, la Pacific Steam Navigation Company británica. Al llegar a Panamá, ya en esta época, se redujo el porteo de 20 centavos a 10 centavos a la costa este de los Estados Unidos, y fue tasada 10 centavos al llegar a Nueva York, y de ahí fue encaminada por tierra hasta Worcester. Y esta carta también fue pagada de antemano, pero en la agencia postal consular y no a la Pacific Steam Navigation Company directamente. Fue pagada un chelín, 0 peniques, desde Guayaquil hasta Panamá, y en Panamá fue llevada por vapor americano hasta Nueva York, donde fue tasada 10 centavos. Una carta interesante. Y estas dos cartas son de Diego Vascones, fascinantes. Ya a partir del 65, casi todo el porteo en las agencias postales consulares británicas, ya sea en Sudamérica o el Caribe, se pagaba con timbres británicos usados en el extranjero, no en efectivo. Esto era una manera más segura de mantener la contabilidad. La carta de arriba es una carta sencilla desde Guayaquil hasta Nueva York. Los 6, los 12 peniques o un chelín se pagaron con 3 sellos de 4 peniques, y al llegar a Panamá, vemos la marca de la agencia postal consular británica, se transfirió a los vapores americanos, y al llegar a Nueva York se tasó 10 centavos. Y esta es una carta fascinante. Los ingleses en Guayaquil calcularon que era una carta de 9 pesos, como ven aquí, 9 en lápiz, y tuvo 9 sellos de un chelín, pero al llegar a Estados Unidos se calculó que era
una carta de 10 pesos y fue tasada $1, 100 centavos. Como ven aquí, dólar, 100 centavos. Al llegar a Nueva York y de ahí fue por tierra hasta Ohio, como les dije anteriormente, no había un cargo adicional por el correo, por la distancia transportada dentro de los Estados Unidos, sino que era una tasa fija. Eh, y aquí vemos un par de ejemplares de correspondencia desde Perú. Recuérdense que Perú tenía una tarifa preferencial que era la mitad del resto de los países de Sudamérica. Y solamente era 6 peniques pagada de antemano, una carta sencilla hasta Panamá y de Panamá hasta Nueva York por vapor americano, donde fue tasada 10 centavos. Y esta es una carta doble, pagada un chelín, 6 por 2, hasta Panamá y de Panamá, pagada en el Callao, hasta Nueva York, donde fue tasada 20 centavos, una carta doble. Estas marcas que ven aquí, A en lápiz, en crayón azul, AN, es una marca de archivo de la correspondencia Landman and Kemp. Me parece que dentro de unas semanas va a haber una conferencia de Landman and Kemp. Gran parte de la correspondencia tiene esas marcas que significa answered, contestada, por diferentes socios de la compañía. No son marcas postales. Aquí hay dos cartas similares desde Perú, pagadas con timbres, en vez de en efectivo, a partir del 65, en este caso 6 peniques, pagada hasta Panamá, tasada 10 centavos en Estados Unidos, y en este caso muestra la tarifa hasta el puerto de un dinero desde Arequipa, y el remitente también pagó la tarifa británica con un sello de 6 peniques ingleses matasellados en Arequipa. Y de ahí fue hasta Panamá y de Panamá por vapor americano hasta Nueva York. Y aquí hay un par de ejemplares de correspondencia que fue llevada fuera de la valija, directamente fuera de correo y depositada en el correo de Panamá durante este periodo de diciembre del 56. Esta de Lima, manejada por un agente encaminador, donde la puso en el correo americano. Evidentemente hubo confusión. Primero fue 10, después 20, después finalmente 10 centavos a pagar por el destinatario. Y esta es una carta doble enviada del consulado británico con un diseño patriótico durante la Guerra Civil que es sumamente raro. Durante este periodo, las cartas que le enseñé previamente hacia el norte podían llevar el porte británico o de la Pacific pagado de antemano o sin pagar. Y aquí hay dos ejemplares de este tipo de correspondencia en la cual fue sin pagar o fue considerado sin pagar. La primera fue de La Serena, Chile, hasta Nueva York, puesta en el correo, pero no se pagó la tarifa británica o de la Pacific, por lo cual tiene el Panama Transit, no dice Pay to Panama, como las cartas que le enseñó anteriormente. Esta, por ejemplo, Pay to Panama, en rojo, y en negro, Panama Transit, indicando que no hubo pago previo de la tarifa británica. O sea que al llegar a los Estados Unidos se cobró una tasa de 34 centavos al destinatario, y aquí hay un débito de 24 centavos que los Estados Unidos tenía que pagarle a Inglaterra por la conducción de la correspondencia desde Chile a Panamá. Se pesaba en negro o en azul, no en rojo. En rojo era crédito, débito era en rojo u otro color. Y esta carta, a pesar de que los sellos estos debían de haber pagado el porteo de la Pacific, 5 centavos internos, 20 centavos por la Pacific, hay un gran número de correspondencia de este tipo en la cual posiblemente al llegar al Callao se cambió de valija y erróneamente se puso en la valija sin pagar, aunque debió haber sido considerada pagada previamente. Ross Toll, que estudia las tarifas de Chile, ha visto mucha correspondencia de este tipo tratada de esta misma manera, erróneamente no dándosele el crédito del pago a la Pacific y siendo tratada como totalmente sin pagar. Esta carta va de Chillán, Chile, hasta Panamá. A pesar del pago, no se consideró pagada, se tasó 34 centavos y Estados Unidos le debía 24 centavos a los ingleses por el tránsito en la costa del Pacífico Sur hasta Panamá. Y aquí vemos un par de cartas que tenían que ser pagadas de antemano desde la costa oeste de los Estados Unidos hasta Chile, ambas a Santiago, ambas pagando
34 centavos, de los cuales el crédito a los ingleses era de 24 centavos. En este caso no aparece expresado, que es algo poco usual en la carta, y en este caso sí, 24 centavos en rojo, que era el crédito debido a los británicos por el transporte desde Panamá hasta Chile. Y vemos la marca de tasa local, 15 centavos, 5 centavos la carta del extranjero, más el doble de la tarifa interna de 5 centavos, que era 10 centavos, para un total de 15. Una carta, ambas cartas debieron de haber pesado menos de un cuarto de onza. Y aquí vemos un par de cartas desde la costa oeste de los Estados Unidos hasta Perú, recordándoles la tarifa reducida a Perú de solamente 22 centavos en vez de 34 centavos. Y aquí se muestra el crédito a Inglaterra, en este caso en tinta azul en vez de roja. Como les dije, las reglas eh, no siempre se cumplen. 12 centavos era equivalente a 6 peniques que Estados Unidos le debía a los ingleses por el transporte desde Panamá hasta Perú. Esta es una carta similar, pagada de antemano 22 centavos. No se expresa el crédito a los ingleses, pero tuvo que haber sido el mismo, de 12 centavos o 6 peniques, desde San Francisco, pagada de antemano en efectivo hasta Panamá. Como ven, a pesar de que a partir de 55 casi todo el franqueo se hacía con sellos, hubo excepciones. Esta carta de 59 fue pagada en efectivo y no con sellos. Aquí hay un par de ejemplares, uno a Ecuador, otro a Chile, desde la costa este. La tarifa era más alta que la del Perú, 34 centavos, 24 centavos de los cuales era el crédito a Inglaterra. Ambas son de 24 centavos. Esta fue tasada 15 centavos de peso en Chile por el transporte, por la tasa interna. Y esta es una ilustración del ferrocarril de Panamá llegando hasta su destino en el el puerto de Aspinwall. Esta es una carta doble que fue erróneamente tasada en Chile solamente 25 centavos, debió haber sido 45, fue pagada 68 centavos, 34 por 2, y el crédito a los ingleses era 48 centavos de dólar, 24 por 2, fue enviada desde Filadelfia a Valparaíso. En Valparaíso se le puso la tasa local de 25, pero como les dije, más de media onza, esto indica que tuvo que haber sido más de media onza, debió haber sido 45 centavos en Chile, no 25 centavos. Un par de cartas de la costa este hasta Perú, pagado 22 centavos de antemano, 12 centavos créditos a los ingleses, y esta pagada 44 centavos de antemano, una carta doble, hasta el Callao, con un crédito de 24 centavos, 12 por 2, debido a los ingleses. El periodo a partir de julio del 64, lo que cambió fue que en esta época se estableció una tarifa por vapores subvencionados o por vapores contratados americanos fija de 10 centavos independientemente de la distancia recorrida. Antes de eso, si era más de 2.500 millas, era 20 centavos. Por debajo de 2.500 millas era 10 centavos. En este caso, se puso una tarifa fija de 10 centavos independientemente de la distancia. Y aquí vemos cartas de la costa oeste de los Estados Unidos hasta de entrada, dos cartas, una de Bolivia y otra de Chile, hasta Oakland, California. Esta de La Mar o Cobija era la misma cosa. Fue enviada totalmente sin pagar. El pago de la tarifa británica en el Pacífico no se llevó a cabo, por lo cual fue tasada 34 centavos a pagar por el destinatario, de los cuales un débito a los Estados Unidos de 24 centavos era lo que tenían que pagar a Inglaterra una vez recibieran el porteo del destinatario. Y esta fue similarmente tasada 34 centavos, en vez de 10 centavos hubiese sido la parte americana, pero como no fue pagada, se le añadieron 24 centavos más, para un total de 34 centavos a pagar por el destinatario en California. Y aquí vemos cartas en la cual se pagó de antemano la porción británica
del Pacífico Sur, cartas pagadas en las oficinas postales consulares, en la primera de Bolivia, pagada hasta hasta Panamá y fue enviada sin pagar desde Panamá a San Francisco, tasada 10 centavos. Y esta es una carta doble, pagada 2 chelines en vez de un chelín, hasta Panamá desde Valparaíso, Pay to Panamá, como ven aquí, y en Estados Unidos fue tasada a 20 centavos, una carta doble desde Panamá hasta San Francisco. Un par de cartas dirigidas hacia el sur de la costa oeste, pagando 34 centavos. Esta carta es sencilla, 24 centavos crédito a los ingleses, 25 centavos a pagar en Chile por la tarifa interna, y esta, un destino raro, Mejillones, Bolivia, una carta doble pagada 68 centavos en Estados Unidos, 48 centavos de los cuales había que pagárselos a Inglaterra por el transporte desde Panamá hasta Bolivia. Y me parece que estamos cerca de terminar. Esta es una carta hasta Perú con la tarifa preferencial desde San Francisco. Recuérdense que era, en este caso fue pagado 44 centavos, una carta doble, 22 por 2. El crédito a los, indica doble, el 2 azul el crédito a los ingleses era de 24 centavos por una carta doble, y este es un vapor, el Golden Gate de la Pacific Mail Steamship Company, un vapor americano. Es confuso a veces cuál Pacific me refiero, pero la Pacific Steamship británica y Pacific Mail Steamship Company americana. Entonces, el último periodo en el cual la tarifa a Perú preferencial dejó de aplicarse. No entiendo esto por completo, pero probablemente tuvo que ver con negociaciones entre el Correo de Perú con el Correo inglés, en la cual la tarifa revirtió a la misma tarifa que se aplicaba al resto de países en la costa del Pacífico de Sudamérica. En este caso, esta carta pagó el porteo interno dentro de Perú hasta el puerto, una carta desde Cusco, y fue enviada totalmente sin pagar la tarifa de vapores desde el Callao hasta Panamá y de Panamá hasta Nueva York, por lo cual fue tasada a 34 centavos, que era la tarifa que se aplicaba al resto de países en Sudamérica, excepto Perú, de los cuales 24 centavos se le debía a Inglaterra por el transporte hasta Panamá. Y aquí vemos cartas de peso múltiple que son espectaculares en el sentido opuesto, dirigidas al sur. La primera es una carta sencilla, franqueada 34 centavos desde Missouri hasta Paita. 24 centavos era el crédito a Perú. La siguiente es una carta doble, pagada 48 centavos, con un crédito de 48 a los británicos. Y aquí vemos una carta triple con un franqueo espectacular. Estos sellos del 69 son muy raros. Una carta fabulosa, pagada $1.02, de los cuales 72 centavos acababan pagándosele a los británicos. Y finalmente es una carta de peso cuádruple, pagada $1.36, de los cuales 96 centavos le correspondían a los ingleses. Y en marzo del 70 se modifican nuevamente las tarifas, se reducen, y ahí hay una complejidad fascinante porque se podía pagar el porteo interno o el porteo inglés o el porteo americano de antemano desde su origen, usualmente en Perú, o a veces no se pagaba ninguno, o a veces se pagaba uno y no el otro, pero eso espero que sea un tema para una charla futura, porque ya es bastante complejo lo que les he presentado y espero que no estén demasiado confusos. Muchas gracias por su atención, y si queda alguien despierto, con mucho gusto trataré de contestarles sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Yamil. Espero que no estén demasiado confundidos. Gracias a ustedes. Héctor. Siempre una duda que si lo dijiste no lo escuché. ¿Por qué hacia el sur o hacia el norte las distintas tarifas? Una, y la segunda pregunta, también, ¿por qué se podía
prepagar o no prepagar para un lado o para el otro. Sí. Eso sucedió con todos los vapores contratados por el gobierno americano al Caribe, a México, a Sudamérica. El porteo de salida de los Estados Unidos siempre tenía que ser pagado de antemano por completo, obligatoriamente, porque no había forma de cobrarlo en su destino, a menos de que hubiese un acuerdo postal, y en esa época no había ningún acuerdo postal. Sin embargo, el correo de llegada a Estados Unidos lo pagaba el destinatario, o sea que no les importaba si venía sin pagar o pagado, ¿no? De hecho, en la mayoría de los casos era imposible pagarlo de antemano desde Sudamérica en este periodo. O sea que eso aplicó a partir del primer contrato que se le dio a Vapores en el empezó en octubre del 48. Todo el correo de salida por vapores subvencionados americanos siempre tuvo que haber sido pagado de antemano. Por ¿Qué eso diferencia en tarifa? Eh, no, la tarifa era la misma, pero en el caso de las cartas de llegada, depende del periodo. Algunas de ellas el porteo británico ya había sido pagado, o sea que nada más se cobraba el porteo americano, y en algunos casos nada estaba pagado de antemano, o sea que se cobraba tanto el porteo total, ¿no? Parte del cual se le devolvía a los ingleses en caso de que no se hubiera pagado de antemano. Esa es la discrepancia, pero eso aplica a todo el correo de salida por vapores. A menos de que hubiese un tratado postal, por ejemplo, con Inglaterra, con Francia, sí se podía enviar la correspondencia sin pagar de antemano. Diego, gracias por los sobres bonitos que me prestaste. Bajo esfuerzo, menos de 5 personas 10 días. No te oigo, Diego. Hola, hola Yamil, felicitaciones por la charla. Gracias. Esto hay que Y, verlo en cámara lenta después para digerirlo bien porque es demasiada sí, información. sí, eso, yo hago eso siempre. Ujú. Oye, tengo una duda, tengo una teoría más bien de las cartas que están con sellos prepagadas, Sí. desde Chile, desde Perú, desde Ecuador. Sin embargo, le aplican la tarifa de como que no fue prepagado. Es Bueno, porque, eso solamente lo he visto de Chile. no, hay Eh, de Ecuador también, hay de bueno, Ecuador no. y yo he visto de Chile, de Ecuador, de Perú también sí las he visto, pero es porque viajan en valija de la Pacific Steam Navigation Company y el contrato con el Pacific Steam Navigation Company es para transporte en el Pacífico Sur, no es extrafrontera. Entonces lo que puede pasar es que cuando llegaba a Panamá, llegaba en valija y en Panamá el agente postal inglés decía, ¿y esto? Esto va más allá de Panamá, está fuera del contrato y a discreción probablemente el agente postal le ponía como que no fue pagado. Mm. Sí, bueno, es posible. Yo confieso que no sé mucho de eso. Yo hablé largo rato con Ross Stoll, que colecciona Chile, que esa fue su hipótesis, que había un cambio de valija o algo así en el Callao y a partir de entonces se confundía la correspondencia pagada con la sin pagar, pero hombre, no sé en qué se basa él tampoco, ¿no? Sí, no, Gracias. de nuevo es una teoría más bien porque esas son, tiene la marca que salió, por ejemplo, los de Guayaquil, tiene marca de Guayaquil, o sea, sí la pusieron en valija porque había un acuerdo de cada país, en el caso de Ecuador con la Pacific, llegó a Panamá, pero en Panamá, como tenía que hacer el transporte más allá de la frontera, en este caso a Estados Unidos, había otro transporte que ya no era parte del contrato de valija entre el país y la Pacific. Sí, es posible. Dejo que los expertos debatan el tema o discutan el tema, pero sí, gracias, no sabía esa posibilidad. Paul, Sí, Yamil, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu charla, gracias a excelente. ti. Mira, muy interesante, algo nuevo aprendí hoy día, este tema, entre otras cosas, ¿no? Este tema de la línea horizontal con la bolita que dices que es, por favor,
responder. Eso no lo había leído ni había escuchado nunca antes. De la Eso, Lanman Kemp. Sí, correcto. Eso te sí, quería claro. preguntar, ¿solamente en la correspondencia Lanman Kemp o has visto eso en otras cartas también? Solamente en la Lanman Kemp, y es algo sumamente frecuente de todas partes del mundo. A veces rojo, generalmente en crayón azul o en tinta de escribir. A de answer o ANS, si te fijas alguna en tinta de escribir. Ya. Gracias, Yamil. A ti, David, en las tinieblas. Muy bien, Yamil, muy felicidades por la charla, muy larga, pero mucha información. Sí, sí. Hoy me llamaron la atención dos cartas, una dirigida a Tepic y una originada en Tepic, no me acuerdo si a Valparaíso o a Lima, pero la que va hacia Tepic se va hasta San Francisco y vuelve a bajar, y la que Sí, sale de Tepic se va directo hacia Panamá. ¿Por qué la diferencia? sí, porque depende de la carga que llevaban los buques. En algunos casos no era rentable. Por ejemplo, en el 53, la Pacific dejó de parar en la costa del Pacífico de Nueva Granada porque no había ni mercancía ni correspondencia que justificara la parada, ¿no? O sea que llevaba bastante carga desde Panamá hasta San Francisco, pero de vuelta no llevaba tanta carga y paraba en varios puertos mexicanos. O sea que eso, la ruta se conoce bien de dónde paraban y cuándo los Y vapores de la Pacific Mail Steamship Company. ¿eran la misma persona la que la recibió y la que la envió o son diferentes personas? Hombre, no sé. Es Tendré que que debe ver. haber habido muy poca gente en Tepic y menos escribiendo hasta Sudamérica. Sí, pero bueno, todos esos puertos comerciales eran una puerta de salida de productos del interior, ¿no? Sí, Ujú, sí. muy bien, muy buena Bueno, charla, Yamil. gracias. Aldo, bueno, Buenas noches, buenas. Yamil, ¿cómo estás? Bien, bien. Aldo Bastante Lorido. material para tratar de digerirlo en una Sí, hora es demasiado difícil. No, tenía un par de puntos allí para ver el tema de las tarifas. Mostraste una carta con un dinero rojo de Arequipa enviado hacia el norte con una marca Pay to Panama y una estampilla de 6 peniques de lila con un C42. sí, Eh, lo que nosotros entendemos y lo que entendí algún momento de Percy Barholtz es que, y esto se aplica lógicamente a otras cartas que has estado mostrando, es que la tarifa británica, el porte británico se pagaba hasta Panamá, como decía Diego, sí, bien sea en estampillas, como el caso ese, del C42, que realmente la oficina consular inglesa no es de Arequipa, sino la de Islay, y si no, se pagaba en cash, y en algunos, y bien se podía notar en rojo el 6D o un chelín, y en algunos casos parece ser que de cartas del interior de Perú tenía una marca rectangular o enmarcada en un óvalo que decía franca. Y eso significaba de que el porte británico hasta Panamá era pagado en metálico, en cash, por el remitente, y el dinero era trasladado a la oficina británica para que sea, digamos, consolidado en el pago de la correspondencia. Eso, digamos, es más o menos lo que he estado observando de algunas de las cartas tuyas. No sé si esto contraviene algo de lo que tú has estado mostrando. Pero hay algo más. También Barholtz en algún momento me explicaba de que la diferencia en algún momento de los valores entre 34 y 24 se debía a un tema de pago en billetes de banco en lugar de metálico en la correspondencia recibida en los Estados Unidos. No sé si eso es correcto o hay algo mejor que aclarar. no es correcto. Eso sucedió lo de metálico y papel moneda durante la guerra civil del 61-65 y después de la guerra civil que hubo inflación y devaluación de la moneda en papel. Y en esos casos la marca dice, espero que sea tema de una charla futura, a partir del 70 se ve ejemplos de eso, que
las marcas, cuando era en papel, decía US Notes, banknotes, o en vez de las marcas otras. O sea que en ese caso puede haber discrepancia, haber una tasa más alta por ser moneda devaluada y no ser en metálico, ¿no? Sí, pero no, pero lo otro de 24-34, de 12-22, está claro, ¿no? Era la contabilidad en la carta de lo que Estados Unidos le tenía que pagar a Inglaterra, ya sea o pagado previamente o a cobrarle al destinatario. Que entonces solamente cuando aparece la marca que dice US Notes es cuando se está hablando de billetes de banco, Exacto. Sí. ya no el metálico. Las demás es en metálico. Gracias. Y sí, cómo no. No, estoy de acuerdo con lo que dice, pero aquí solamente por, hombre, la extensión. Estoy presentando correo con Estados Unidos. Había una enorme cantidad de correo con Inglaterra, Francia y otros lugares, también transportada por vapores ingleses o de la Pacific hasta Panamá o desde Panamá hasta Sudamérica. Y ahí se ve una enorme cantidad de marcas y de indicaciones de pago, etcétera, ¿no? No, las indicaciones de pago que yo te comentaba era de correspondencia enviada al Landman Kemp. Yo tengo dos cartas de esas, te las puedo mandar luego para que Sí, las por veas. favor. Sí, siempre, esto yo les confieso que yo no colecciono esto, ¿no? Yo soy solamente un estudiante y me parece un tema fascinante y me puse a indagar y esto es lo que he encontrado, pero estoy empezando, así que les agradezco cualquier corrección o comentario, siempre se aprecian todo eso. Gracias. Cristian, Hola Yamil, buenas noches a todos. gracias. Efectivamente, gracias por tu actitud, pero la cantidad de material que has mostrado hoy día es maravilloso y se nota un gran conocimiento, así que felicitaciones. Te quería aportar dos cosas a propósito de lo que mencionó Diego Vasconés, de que posiblemente algunas cartas habían sido tratadas como no pagado el porte anticipadamente y habían sido por lo tanto, tratar de esa manera en Estados Unidos y sin embargo tenían franqueo, ¿ya? Que tú lo mencionaste. Hay dos piezas interesantes que analizar en el caso de Chile. Yo detecté por lo menos que tú comentaste que una de ellas, que tenía 25 centavos, fue tratada como sin pago previo, ¿no es cierto? Que tenía un sello de 20 centavos y un sello de 5 centavos de la primera serie dentada de 1867. Esa creo Sí, que era una carta del año 69. Tú señalaste ahí de que no entendías por qué había sido tratada como sin pago previo, ¿de acuerdo? sí, sí. Ok, yo ahí supongo, hay una posibilidad, que es, por supuesto que es una especulación, no puedo estar seguro de lo que te voy a decir, pero esos dos sellos pueden haber sido puestos en posterioridad, es decir, que la carta fue tratada como sin pago previo porque efectivamente llegó sin pago previo. A eso me refiero, es decir, que Mm, haya sido una carta que originalmente no tenía sellos y fue tratada correctamente en el correo de Estados Unidos, porque si existe, y no hay bastante evidencia, bastantes ejemplos de que esa serie y esos sellos a veces fueron colocados con posterioridad. mm, Y eso se ve porque el matasello, que es un matasello cancel, está puesto justo sobre los sellos y no liga de ninguna manera al frente. Entonces es una exacto. teoría posible para explicar, digamos, el tratamiento que se le hizo correctamente en Estados Unidos y eso te iba a hacer ese comentario. Y la otra pieza interesantísima, que no sé si la podemos ver, es una que fue despachada del puerto de Caldera a Estados Unidos y tiene dos sellos de 10 centavos. Así, bueno, ojalá la puedas, porque yo tengo la duda de la fecha y si la puedo analizar ahí, podría responder un poco a la duda que Eh, me quedó. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. De Caldera. Tengo de Serena. Claro. eh, Esta, mira, espérate, detente recién en la que la pasaste, en la que yo te acabo de comentar, sí, que sí, sí. tenía los 25 centavos. Esa, ahí está. Esa pieza que tú mencionaste abajo, que tenía los 20 centavos del contrato que la Pacific decía para el norte de Callao, pero hasta Panamá. ¿Ya? Entonces, teóricamente,
estaría cumpliendo con los requisitos de la Pacific. Ese contrato es del año 56, a pesar que hay correspondencia del año 57 que estaría aplicando los 25 centavos. Teóricamente, si uno ve, tiene un matasello de Chillán, claro, de Sí. Chillán, Pero el debería haber fechador ido de Chillán, el teóricamente. matasello es el cancel, ¿no? No, no, ¿No? claro, es que hay dos cosas distintas. La oficina postal de origen es Chillán, ¿ya? Ahí no se podía despachar una carta directamente a Estados Unidos, sino en este caso tendría que haber sido embarcada en Valparaíso, ¿ya? Ujú. Entonces lo que yo estoy señalando es de que tú mencionaste que el tratamiento que se le dio a esta carta es como si no hubiera sido cancelado el pago previo, ¿es Exacto. correcto? Como si no Ya. hubiese sido satisfecho el pago previo, sí. Ujú. Claro. Entonces ahí me entró la duda y por eso mirando, si tú te fijas, claro, el matasello cancel no está ligado de ninguna manera al frente, Ujú. ¿ya? Entonces podría existir esa posibilidad que te señaló Claro. anteriormente, pero es muy difícil de poder confirmarlo porque en realidad los 5 centavos estaban cubriendo teóricamente el porte entre Chillán y Valparaíso y los Sí. 20 centavos estarían cubriendo el porte entre Valparaíso y Panamá. ¿Mm? Entonces, por eso te lo señalo como una duda, pero no podemos decir una cosa o la otra con certeza absoluta, digamos. Y la otra Sí. pieza, si la podemos ver, Dime si la, cuál. Ah, previo. es antes que esta, la mostraste antes, es una pieza que tiene un bisectado y dos sellos de 10 centavos. Sí, sí. Aquí Esa, sí esa, fue aceptado, evidentemente, ¿no? sí, claro. Esta es una carta bastante interesante porque tú dices ahí 1857 y estaba ya vigente el contrato que permitía a Correos de Chile despachar correspondencia al extranjero, porque es de fin del 56 y por lo tanto es una carta que desde ese punto de vista, Yamil, es muy interesante porque he visto muy poca correspondencia que haya sido despachada el año 57 con este contrato y esta sería una de las que de las pocas que he visto, con 20 centavos, porque la mayoría van a Perú, es muy corriente, o sea, no corriente, pero o sea, hay mucha correspondencia entre Valparaíso y Callao, que pagó 10 centavos, ¿ya? Eso hay bastante, pero de 20 centavos, muy, muy poca, muy poca. Entonces, sin embargo, pasa lo siguiente, ¿cómo se aplican los 5 centavos? Porque la tarifa era 10, ¿no es cierto?, para carta simple y 20 para carta doble. En este caso, estaría pagando los 20 y los 5 restantes posiblemente están explicados porque esta no fue despachada de Caldera directamente. Tiene que haber ido al paraíso porque Ujú. no había oficina todavía de la Steam Navigation Company, recién abrió el año 62. Entonces, mi teoría, también es difícil de comprobarla, no sé si tú tienes ¿esta pieza es tuya? No, no, yo no tengo casi nada de esto. Eh, Tengo el origen, creo que fue Siegel Auctions, ¿no? Muchas Ya. son tomadas de catálogo de subasta, ¿no? Una explicación posible es que esta tenía que haber ido al paraíso y ahí pagó los 5 centavos del porte doméstico, Sí. ¿ya? Esa sería una posible explicación para los 25 centavos. Entonces lo quería mencionar porque es una carta bastante interesante y, y Sí. yo quería saber si era tuyo o no. Muchas gracias. Pero de este tipo de cartas, de la parte inferior derecha, he visto media docena, ¿no? Y no me he fijado si están atados los sellos al sobre o no, pero, o sea que no fue un error aislado, sino que fue un tratamiento sistemático, consistente, ¿no? De este tipo de cartas, que por lo general no se aceptó el porteo chileno, sino que fue ignorado, ¿no? Al llegar a Panamá o en algún momento, en algún punto de la ruta, ¿no? Eh, Sí, lo que pasa es que lo que hemos visto nosotros acá es que esa serie en particular ha sido utilizada en mucha adulteración de pieza mm, y, o sea, eso que te estoy diciendo es una cosa que hemos visto durante mucho tiempo. Entonces, pero es difícil poder realmente llegar a ninguna conclusión definitiva, realmente. Eh, sí, sí, Esa es la verdad. sí, Pero todas las otras, con lo que tú mencionaste del 25
del income mail, digamos, que se le cobró y que correspondía, digamos, que se le hubiera cobrado el 45. Es muy interesante esa deducción por el peso, por la onza. Tienes razón. Y todas las otras con El 15, sí. la sobretasa, no, tienes piezas muy interesantes. Muy buenas. Sí. Y aquí, Paul, si te fijas, Paul, no veo el sobre este de arriba, fíjate las marcas y todas son de archivo. A de answer, AN, como un circulito, como una A así, se ve con frecuencia o casi invariablemente en la correspondencia de Landman and Kemp. Por cierto, que hay David D'Alessandris, que es un juez federal coleccionista que vive en Washington o en Virginia, pero trabaja en Washington, D.C., que es el presidente de la US Philatelic Classic Society, colecciona Landman and Kemp. Y no solo, no solo sobres, sino memorabilia, cosas históricas, anuncios, etcétera. Tiene una colección fabulosa de este tema. Si quieres, te pongo en contacto si te interesa esto, pero tiene una colección extensísima de todo esto. Yo me Excelente. acuerdo que Gracias. cuando hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba también hablando sobre el tema de la sobretasa, y fue muy interesante que tú hubieras mostrado, te fijaste toda la cantidad de correspondencia que has mostrado, que tenía origen Chile y que llegó a Estados Unidos y que no tiene ningún tipo de marca postal chilena. Y eso confirma, claro, lo que yo mencioné en esa oportunidad, que la mayoría de la gente, el correo británico tenía tan buena fama, y como tenía este acuerdo con la Pacific, evidentemente que todos los comerciantes de Valparaíso iban directamente a las oficinas de la Pacific, ¿ya? O a la agencia postal británica de Valparaíso, que recibía la correspondencia, y yo me atrevería a decir, es difícil tener una estadística, pero que la mayoría de las correspondencias iba directamente a eso, o sea, a la oficina del consulado británico y transportada por la Pacific. Y lo que tú estás mostrando acá reafirma un poco eso. O sea, hay mucha correspondencia que pasaba directamente a la Pacific. Sí. De acuerdo, y no solo fue en Chile, en Cuba, es raro ver cartas transportadas por vapores ingleses o americanos con el porteo local, que debió haber sido cobrado, pero casi todo iba directamente a la agencia postal consular, ignorando el correo local. Era tan confiable que esa era la práctica normal, ¿no? Puerto Rico también, ese tipo de cosas. Y la existencia de el transporte por mano, que tú también lo mencionaste, que efectivamente a veces se pasaban todos los controles y la gente llevaba directamente las cartas al barco, se despachaba sin ninguna marca. Y a veces incluso, como tú lo mencionaste, eran un par de cartas que ni siquiera pagaron la tarifa de la Pacific, sino que pagaron la tarifa solamente desde Panamá hasta Estados Unidos. Sí, sí. Que tuvieron... Eso otro dato que eso demuestra. Yo alguna vez mencioné lo mismo, me preguntaban, pero ¿por qué muchas cartas que venían del extranjero a Chile no tienen la sobretasa de Valparaíso? Alguien me preguntó eso. Yo le dije, bueno, porque efectivamente no todas las cartas pasaban por el control de correo, es decir, ni siquiera de la Pacific, llegaban directamente por mano y en consecuencia eran entregadas, y eso lo hemos visto. Y me acuerdo que justamente, no sé si estaba Diego Vasconés, había cartas de Ecuador, una o dos, muy raro conocido, que efectivamente no tenían la sobretasa en Chile, y eso era una cosa que se puede llegar a encontrar, existió. Felicitaciones, Yamil, excelente. Gracias, hombre, gracias por tu ayuda, que tú me aclaraste lo de hace meses, lo de la tarifa interna, ¿no? Sí, está muy bien explicado, quedó perfecto. Sí, gracias. Gracias. Henry. Sí, Yamil, gracias por la charla muy detallada. Va a haber que verla más de una vez. Y en esta charla, coincidentemente, he activado algo en el Zoom que recién lo han sacado, que es el AI Companion, que se supone que al final de la charla va a crear un transcript. Así que vamos a ver si en ese transcript no se confunde. Así que esta es una prueba también, y si sale lo pongo con el video. A ver si nos contesta las preguntas que hicimos aquí. Vamos a ver si... Sí, no sé, vamos a ver, porque ni lo probé, solo lo activé, así que queda eso como misterio. La pregunta que tengo es puntual referente al porte de ingreso en San Francisco de 10
y de 20 centavos, y que mencionabas de que hay un par de cartas que se les cobró 10 centavos, pero que no era el tratamiento. Yo había escuchado eso antes, pero me pregunto, y no sé si pudieras expandir en esto, durante la época del bloqueo del sur en la Guerra Civil, habían cartas que se enviaban a Nueva York, pero tenían que entrar por San Francisco. Entonces, durante ese periodo, se le cobraba el ingreso a una carta del Pacífico Sur a Nueva York a través de San Francisco por el bloqueo del sur, ¿a 10 centavos o a 20 centavos, que era lo normal de eso? Bueno, hasta junio del 64 era 20 centavos oficialmente. A partir de julio 1 del 64 se redujo a 10 centavos. O sea que todavía estaba la guerra civil, ¿no? Acabó en el... Claro. O sea que estaba hacia finales de la guerra civil, se estableció la tarifa fija por vapores subvencionados de 10 centavos independientemente de la distancia recorrida. Ok, durante el tiempo del bloqueo, el 61 y el 62, o solamente durante ese periodo, si una carta venía, digamos, de Lima a Nueva York, pero no podía ir por la costa oeste y la embarcaban por San Francisco, esa carta en San Francisco tenía que pagar 20 centavos de ingreso. A pesar de que no era San Francisco el destino final, sino era Nueva York. Bueno, lo que pasa es que las cartas que se cobraban 20 centavos entraron al correo en Panamá y fueron procesadas en San Francisco. Lo que pasa es que los Estados Unidos consideraba el transcurso marítimo como una ruta postal. O sea que era 2.500 millas por tierra o por mar. Esas cartas que entraron en Panamá a San Francisco eran más de 2.500 millas. Y era por consiguiente, como era por buques subvencionados, era 20 centavos. O sea que cartas que entraban directamente a San Francisco de otros lugares normalmente no eran por buques subvencionados, por contratos que llevaban una ruta fija, sino eran por cartas de barcos sin contratos. O sea que esa es otra serie de tarifas diferentes. Correcto. Y ahí sí se tomaba en cuenta el transcurso terrestre. O sea que las tarifas ship letters se cobraba un ship fee en el puerto más la tarifa interna. Steamship letters era una tarifa fija independientemente del recorrido terrestre, sino que inicialmente se basaba en el recorrido marítimo. 40, 30, 20, 12 y medio de Cuba, de 1848 hasta julio del 51, era 12 y medio en Cuba, diferente del resto del Caribe. O sea que es un poco más complejo. Gracias por esa aclaración, porque voy a poner la carta aquí. Te la quiero mostrar. Este es de ese periodo, ¿no? O sea, de Lima a Nueva York durante la época del bloqueo y entró por San Francisco. Y yo sabía del 10 centavos y el 20 centavos, pero alguien me explicó de que durante ese tiempo hubo una regla de excepción, pero la verdad yo no sé cuál es la regla de excepción porque no la he visto documentada en ningún sitio, pero me lo has aclarado bien ahora. Este es un porte simple, no es un porte doble, porque no había regla de excepción. Sí, no conozco la regla de excepción, pero esto es una carta normal, tratada normalmente. El Pay to Panama, en el reverso, es curioso que normalmente se ponía en el frente, pero sí, una carta seguramente enviada en una una valija sellada en un vapor de la Pacific Steam Navigation Company, procesada en Panamá, tratada como pagada de antemano, la parte del sur del Pacífico, y entonces fue una carta sencilla, normal, en San Francisco, tasada a 20 centavos. Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Sí. Okay. ¿Algo más? No veo ninguna mano adicional por allí. Bueno. Sí, el tema, el periodo siguiente, ¿no? Del 70 al 75, es fascinante, particularmente del Perú, porque ahí se ven los porteos triples, dobles, sin ningún porteo, todo tasado. Una combinación de piezas fascinantes, ¿no? Así es.
Y los más interesantes a mi criterio son, mencionaste el franqueo triple, hay franqueos triples, pero los que se ven muy poquitos son solamente los que vienen con estampillas de Estados Unidos desde el Perú. Esos son los más raros, Sí, sí. pero son los que Pero, menos bola le dan. sí, pero bueno, todo era posible, ¿no? Claro, todo era posible, O cualquier cosa. pagar parte o el total o nada, ¿no? Todo circulaba, era lo interesante, ¿no? Perfecto. Y no había penalidad en aquella época, o sea que el pago previo era sencillamente una cortesía del remitente al destinatario, porque era igual si se pagaba en destino o en salida o parcialmente, ¿no? Exacto, Ujú. fantástico. Disculpa, Yami, pero se supone que la norma, al menos en Perú, decía que la correspondencia que debía salir del Perú tenía que ser pagada hasta el puerto. Sí, Más que una cortesía era tratar de cumplir la norma que no se cumplía siempre, ¿no? Porque lo del Landman Kem es lo más evidente, que mucha correspondencia salía sin pagar porte, iba directamente entregada a manos del consulado británico o a manos del capitán de barco. sí, sí. Bueno, lo mismo en México, a partir del 56, toda la correspondencia de salida tenía que tener el porteo mexicano, pero a veces se evadía eso, ¿no? Generalmente sí tiene un pago mexicano, pero muchas veces se ponía directamente en la oficina francesa o inglesa y no se pagaba el porteo mexicano, ¿no? No, Las acá ciudades también hay eran un muy caso que pequeñas y a veces era conveniente porque la oficina quedaba a 2 puertas quizás Ujú. del correo, ¿no? eso es lo que yo le iba a decir ahora. Acá se da el caso, por ejemplo, mucho en el Callao, que la correspondencia que salía de Callao hacia el exterior, las estampillas peruanas están canceladas con los canceladores de la oficina británica, no los canceladores del correo peruano en Callao. El famoso C38 es uno de ellos, ¿no? O sea, Sí, sí. Así es. No, es fascinante este tema y hay mucho que aprender todavía, ¿no? Es bastante extenso, así que da para charlas adicionales al futuro. Bueno, no habiendo otra mano en alto por allí, Yamil, nuevamente muchas gracias, muy, muy ilustrativo y esperemos que el AI Companion haga su trabajo y si no, habrá que ver el video más de una vez. Bueno, muchas gracias y buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Y el día de mañana.